Bueno, muy buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura química estipulada para los grados 10B, C y D. Esta vez no les traje presentación como tal, sino que les voy a proyectar la guía debido a que todavía de pronto algunos no han entrado a la plataforma. Entonces es importante que nos vayamos relacionando con ella y además también con el motivo de solventar la falencia que han tenido muchos de no leerla. Entonces la voy a ir socializando, la voy explicando poco a poco para que todos nos vayamos empapando del tema y la podamos realizar correctamente. Entonces, a pesar de no tener un orden del día como anteriormente se los he venido presentando, esta sesión se va a dar de la siguiente manera. Son las 10:33, voy a esperar hasta las 10:35 que ingresen algunos estudiantes, que lo que corresponderá a la bienvenida. Luego se va a hacer la socialización de la guía número 3, unos comentarios finales, ¿cierto? Y un cierre de sesión. No necesita ningún material para poder asistir a esta clase porque la guía es suficiente para que ustedes puedan realizar sus actividades. No tienen, repito y soy muy reiterativa, no tienen el porqué de investigar en otra parte porque en la guía está absolutamente todo. No tienen que salir a las calles, no tienen que reunirse con otros compañeros porque esta guía es totalmente explícita, diseñada por el profesor José López en mi persona para ustedes. Entonces, primera recomendación, esta guía, los estudiantes que están a mi cargo son los del grupo 10B, C y D. Los de décimo A deben enviarle al profesor José Miguel López, ¿ok? Ahí en la guía, chicos, está mi número de WhatsApp, pero ustedes también tienen mi correo, ¿cierto? A pesar de que no está allí. Se los voy a volver a enviar para que lo tengan en cuenta. Aquellos que no pueden enviar por WhatsApp, por correo está perfecto y es mucho mejor porque en el correo se quedan guardadas las actividades indefinidamente. Mientras que por WhatsApp recuerden que por aquello del almacenamiento del teléfono me toca de estar borrando, entonces para alguna reclamación es más efectivo el correo. ¿Me están escuchando? Señora. Listo. Recomendaciones, chicos. A pesar de que no estamos recibiendo las guías en físico, ustedes deben de ir realizando sus actividades. Felicito a los que han sido muy puntuales con sus entregas y de antemano desearles lo mejor en este tiempo que se viene, que es muy difícil, pero que gracias a la virtualidad hemos podido afrontar. Entonces, esta es la guía, bueno, ya son las 10:35 exactamente, voy a hacer la socialización. Entonces, el tema principal, volvemos a lo que es la tabla periódica, ¿cierto? Es un tema que ya ustedes conmigo han visto mucho antes y la idea es reforzar este conocimiento básico para la parte de ciencia y tecnología que ustedes tienen en el ICFES y que muy seguramente a ustedes cuando vean las preguntas se acordarán de mí porque dirán, ay, la profesora fue tan insistente con esto que de verdad lo veo y lo reconozco, ¿sí? Entonces, décimo B, C y D, recuerden, 10A, si hay alguno por allí, debe enviarle al profesor José Miguel López. A partir de hoy tienen 15 días, sabemos que hay una flexibilidad académica, pero sin embargo los tiempos hay que respetarlos en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo se organiza la tabla periódica según las características que tiene cada elemento y su distribución electrónica, ¿cierto? Entonces, ¿quién organizó la tabla periódica? Empezamos con el momento, lo que estoy aprendiendo. Y empezamos por recordar a Dmitri Mendeleev, que fue el que empezó a organizar los elementos y a realizar el sistema periódico, porque es ideal organizarse en todo. Y en la química como ciencia también. ¿Listo? ¿Cómo está organizada la tabla periódica? Básicamente en periodos y grupos, ¿cierto?
lo habíamos visto mucho antes. Y tenemos una parte de elementos representativos y unos de transición. Los representativos conocidos como grupo A y los de transición como grupo B. Dentro de los de transición hay un apartado donde están los lactánidos y actínidos conocidos como tierras raras. Ahorita vamos a ver la tabla periódica y vamos a identificarlos exactamente. La organización tiene muchísimo que ver con la configuración electrónica de cada elemento. La tabla periódica es una herramienta que nos sirve para saber cuáles son las características de cada elemento que existe ahí. La tabla periódica es un libro prácticamente que me dice cuál es la identificación. Es como la cédula de nuestra cédula, su tarjeta de identidad. Ahí está todo lo que usted necesita saber sobre esa persona. Bueno, algunas cuestiones importantes, ¿cierto? Entonces, en la tabla periódica leemos la identificación de cada elemento, sus características principales. Bueno, el tema de configuración electrónica, chicos, acuérdense que para hacer la configuración electrónica lo que tenemos que hacer es conocer el número atómico. Y luego que tenemos el número atómico, nos vamos al diagrama de Molière, ¿cierto? Y este tiene unas características principales. Están los subniveles de energía, los niveles y los subniveles de energía. Entonces, en el nivel S, la cantidad máxima de electrones es 2, en el P6, en el D10 y en el F14. Hacemos el recorrido siempre según el número atómico de cada elemento, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la tabla periódica, mis chicos? Recordemos. Entonces, por ejemplo, tenemos la configuración electrónica de los elementos representativos. Entonces, siempre los elementos representativos están nombrados con el grupo un número romano o arábigo, ¿cierto? Número romano, estos que vemos acá, 1A, 2A, 3A, 5A, o arábico, que va 1, 2, 3, ¿cierto? Y los números romanos están acompañados de una letra mayúscula. El de los elementos representativos es el grupo A. Estos son los que más utilizamos en los ejercicios. Y miren, el periodo está dado por el nivel de energía, ¿cierto? Entonces, miren, los encontramos aquí. Y el grupo me está dado por la cantidad de electrones del subnivel de energía. Entonces, miren, periodo 4, porque está el nivel superior, es el 4, ¿cierto? Y pertenece al grupo 2, porque en ese último nivel, ¿cuántos electrones encontramos? 2, ¿cierto? Así sucede para esta otra configuración que encontramos acá. ¿Cuál es el periodo? El 3. Miren, el nivel lo encontramos 3 como mayor, entonces pertenece al periodo 3. Pero el grupo va a ser 8A porque miren que en el último nivel encontramos los subniveles S y P y encontramos 6 electrones, 2 electrones, 6 más 2, 8, ¿cierto? Y ahí me corresponde entonces al grupo. Ahorita vamos a ver entonces esta tabla periódica, por ejemplo, ¿cierto? Los periodos los encontramos a este lado. 1, 2, 3, hay 7 periodos. ¿Listo? ¿Cuáles son los representativos? El grupo 1, 2, sería desde acá nuevamente al otro extremo. Y en el centro, ¿cierto? Vamos a encontrar a los elementos de transición. Y esta parte de acá abajo son los que les hablaba de los lactánidos y actínidos, conocidos como tierras raras. ¿Listo? Entonces, estos de acá van a ser el grupo, son los grupos A. Todos estos grupos A. Y los del centro son grupos B. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Que para ya definir el periodo del grupo B, sí tenemos que ver mucho, la definición es diferente para organizarlo, porque siempre tenemos
Al final, miren, chicos, ustedes siempre miraban el último, en el grupo, ¿cierto? En los representativos que hacíamos, mirábamos el último nivel, ¿cierto? Y simplemente mirábamos la cantidad de electrones de ese último nivel. Con los representativos sucede algo diferente y hay que tener en cuenta, miren, depende de los electrones que estén presentes en el subnivel, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces miren que a pesar de estar en el grupo, perdón, a pesar de ser el último nivel 4, el electrón que me da el grupo no es el 4, sino el que está en el nivel D. ¿Cierto? De todas maneras, no hay ningún inconveniente. Creo que los ejercicios están definidos para los elementos representativos. O sea, no van a tener ningún inconveniente. Otra característica de los elementos, pues el tamaño atómico. Entonces, aquí miramos, ¿cierto? Cómo están organizada la tabla periódica según el tamaño. Entonces, miren, aumenta de arriba, miren, de izquierda, de este extremo a este extremo. Bueno, no sé cómo lo están mirando allá. Entonces, miren la flecha y disminuye de este extremo a este extremo, como se los estoy indicando, ¿cierto? Entonces, los de mayor radio atómico, ¿dónde van a estar? Por acá. ¿Listo? Y los de menor a este lado, ¿cierto? Luego la electronegatividad, muy importante, chicos, porque es una característica que de lo cual nos define si un elemento puede atraer, ¿cierto? Electrones para formar enlaces. Eso ya también lo hemos visto, miren. Y también tiene una organización de abajo hacia arriba, de un extremo al otro, ¿cierto? Según está ahí, ustedes tienen que mirar la flechita, quiere decir que los más electronegativos están a este lado, los vecinos del flúor, ¿cierto? Y los de menor electronegatividad están a este extremo. Esas son las cuestiones que ustedes deben de saber, lo básico de la guía. Entonces, practico lo que aprendí. Entonces, la pregunta número 1 se refiere al número máximo de electrones que se encuentran en los orbitales D. Acuérdense que cada orbital, ¿cierto? Cada nivel y subnivel soporta o tiene una cantidad máxima de electrones. El S tiene una cantidad, el P tiene una cantidad, el D una cantidad y el F una cantidad. Bueno, tienen que escoger la respuesta correcta. Para hacer esta guía hay que leer, ¿cierto? Bueno, ustedes aquí, bueno, aquí hay un error de pronto de redacción, pero ustedes, no, miren, tenemos estas configuraciones electrónicas, listo, sencillas, son pequeñísimas, miren ustedes que por la configuración electrónica podemos entender que son elementos con un número atómico pequeño, ¿cierto? Ustedes deben de irlo analizando. Miren que acá tenemos apenas 2 electrones distribuidos, acá 4, 8 electrones distribuidos, de modo que son sencillos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de esos electrones, de esos elementos? ¿Sí? ¿A qué grupo pertenecerán? Acuérdense que depende de su configuración electrónica, yo puedo ver a qué grupo y a qué periodo pertenece. Entonces nos vamos a esta parte de acá, donde está el ejercicio, los elementos representativos, y me voy a dar cuenta cómo definir el periodo y cómo definir el grupo. Entonces nos va a ser súper fácil realizar ese punto. ¿Listo? Así que por ahí tampoco vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces vamos a la actividad que sí me tienen que entregar. Estas actividades de acá arriba no me las tienen que entregar, esa es para ustedes. Viene la parte cómo sé que aprendí. Y vamos a encontrar unos ejercicios.
Entonces, con la tabla periódica, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y aquí fuimos súper flexibles y chéveres porque hasta les dimos el número atómico, que ustedes de verdad deberían identificarlo. Se los voy a borrar. No mentiras porque ya envié la guía y ya no puedo hacerlo. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Realizan la configuración electrónica, ¿cierto? Recuerden, ya tienen el número atómico. La configuración electrónica es esto de esta manera. ¿Ok? Mire que acá también les están explicando. Hay un ejercicio hechecito para que ustedes lo pueden hacer. Mejor dicho, el que no saque 10, no sé qué vamos a hacer. Porque súper explicado. Y ejercicio sin procedimiento no vale. ¿Ok? Entonces deben de realizar la configuración electrónica y a partir de esa configuración electrónica que van a hacer, definir el grupo y el periodo a que pertenece ese elemento. ¿Cómo verifico yo que lo que estoy haciendo está bien? Aquí todos los estudiantes de 10º vieron química con la señora Cristina Isabel Beleño Padilla en el grado 9º. Y les envié la tabla periódica varias veces en las guías. Así que no pueden decir que no tienen la tabla periódica en la casa. Cuando estuvimos en la presencialidad, lo primero que les dije, me consiguen la tabla periódica. Y se las recibí y se las califiqué infinidad de veces, así que yo sé que sí la tiene. Así sea en una fotocopia, yo sé que la tiene. Si yo de verdad tengo una duda sobre mi ejercicio, me voy a la tabla periódica, miren, yo la copié y la pegué por aquí, identifico el número, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, el primer elemento, el hidrógeno, es 1, Z1, yo lo busco, Z1, ¿a qué periodo pertenece? Al periodo 1, grupo 1. Si a mí me da mayor, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. ¿Listo? Y así voy a verificar. La tabla periódica me ayuda, la tabla periódica me habla sobre el elemento. ¿Listo? Así que pilas, muchachos, con eso. Que hay formas para que ustedes se den cuenta que lo que están haciendo está bien o está mal. Y no tienen que salir a preguntarle a un profesor ni a un compañero, porque ustedes tienen ahí todas las herramientas para realizarlo correctamente. Bueno. A ver. Realiza la configuración electrónica y busque nuevamente más ejercicios de configuración electrónica, así que no van a tener. Aquí no van a definir el grupo y el periodo, simplemente van a hacer la configuración electrónica. Súper sencillo. Y acá vamos entonces a hacer una confirmación de lectura sobre el radio atómico, ¿cierto? Entonces, lo que les explicaba, nos vamos hacia el diagrama de radio atómico, ¿cierto? Y vamos a identificar cuando aumenta, cuando disminuye y vamos a colocar ahí la respuesta. Aquí en la parte de tamaño del átomo de radio atómico está la solución, mis chicos. Y luego de haber identificado realmente cómo es esto del radio atómico, yo voy a identificar si el radio atómico del calcio, cuál de estos dos elementos, ¿cierto? Tiene un radio atómico más grande. Entonces, depende a la ubicación, yo voy a definir cuál de los dos tiene un radio atómico más grande o más pequeño y voy a anotarlo. Si el calcio tiene el radio atómico más grande, entonces yo digo, es el calcio. ¿Listo? Eso es toda la guía. De todas maneras, ustedes saben que son 2 sesiones. Esta sesión era para que ustedes se relacionaran con esta guía 003. Ya corresponde al segundo periodo. Y la próxima sesión será de preguntas. Así que espero que luego de haber tenido esta pequeña clase,
Entonces, ustedes se pongan a resolverla y si tienen alguna inquietud sobre algún ejercicio, entonces la traen y con mucho gusto la resolvemos. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir y los escucho. Los escucho, mis muchachos. ¿Qué les parece la guía? ¿Está difícil? ¿Está fácil? No. No. ¿Cómo, Juan? Entonces, muchachones, ¿qué les parece? ¿Sí la pueden abordar? ¿Les parece que está diseñada muy bien? ¿Que le falta algo? No, profe, me parece que está bien. Listo. A mí también enseño. Vale, Eduardo, vale, Danilo. Algo que bueno, ahora sé que de pronto no tienen tantas preguntas, pero espero que la próxima sesión sí. Y espero traerles ejercicios para que modelo, obviamente no van a ser los mismos de la guía, pero sí voy a tener ejercicios modelos para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál es el procedimiento para resolverlo. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Se las voy a mandar también a los grupos de WhatsApp para que puedan descargarla, ¿listo? De pronto Entendido, señor. algunos prefieren que se las mande en fotografía. Es más fácil, profe, ¿es más fácil enviarla en fotografía y pesa menos? Sí, ciertamente en fotografía, dependiendo de la calidad, puede pesar un poquito más que el propio PDF. Mi recomendación es enviarla en los dos formatos, tanto en PDF como en fotografía, porque he notado que algunos estudiantes su teléfono no soporta o no tiene un lector nativo de PDF, entonces es recomendable enviarlo como fotografía. Listo, entonces mi muchachos, yo se las voy a enviar en los dos formatos para que ustedes puedan descargar y la tengan allí en sus dispositivos y puedan realizarla. De pronto sabemos que no se las están entregando en físico, pero es una manera también de hacerles llegar la información. Felicitaciones, sí, porque he recibido unos muy buenos trabajos. Sí, he recibido muy buenos trabajos. Otras copias, pero espero que de ahora en adelante resolvamos ese pequeño detalle. Y pues nada, muchachos, muchas gracias por asistir entonces y nos vemos en una próxima sesión.